Hola, bienvenidos al Sendero Oculto. La historia oficial nos habla de Alejandro Magno como un genio militar, un conquistador, pero eso es solo la superficie, y creo que nunca mejor dicho, la sombra proyectada en la pared de la caverna. Las tradiciones secretas, los textos prohibidos y los rumores que sus propios generales temían nos cuentan una historia diferente. La historia de un hombre moldeado por la magia de su madre, iniciado en cultos secretos y convencido de su propia divinidad. Un hombre cuyo proyecto imperial no solo era militar, sino fundamentalmente político y esotérico. Pero para entender la explosión de ocultismo, astrología y gnosis que ocurrió en Alejandría, primero debemos entender al hombre que la concibió. La primera influencia de Alejandro no fue un filósofo, fue su madre, Olimpia de Epiro. No era una simple reina, era una sacerdotisa de cultos mistéricos dionisíacos y se decía que dormía con serpientes, símbolos de la sabiduría tónica. En su obra Vidas Paralelas, el historiador Plutarco nos cuenta que fue ella quien le inculcó a Alejandro la creencia de su verdadero origen. No era hijo del rey Filipo II, sino del mismo Zeus Amón. La leyenda detalla que Filipo, su esposo, espió a través de la puerta de la habitación y vio a su esposa yaciendo con un dios en forma de serpiente, perdiendo un ojo en el proceso por atreverse a mirar lo divino. Para Alejandro, esta no era una simple anécdota familiar, era la base de su legitimidad divina. Por otro lado, su tutor Aristóteles no solo le enseñó lógica y retórica, lo sometió a una educación total. Le instruyó en política, ética, medicina, física y biología. Le enseñó a interpretar la poesía épica usando la Ilíada de Homero como un manual de liderazgo y virtud. Le instruyó en la filosofía secreta, la metafísica, el estudio de las causas primeras. La idea aristotélica de una causa primera o una inteligencia suprema, un Dios puramente intelectual que mueve el cosmos sin tocarlo, se convirtió en la semilla filosófica para el futuro Dios abstracto y trascendente de los gnósticos. Antes de su viaje, debemos entender que era el oráculo de Sigua. Aislado en medio del desierto líbico, era un centro espiritual de inmenso prestigio, dedicado al dios egipcio con cabeza de carnero, Amón, a quien los griegos consideraban su propio Zeus. Sus profecías eran respetadas en todo el mundo antiguo, rivalizando incluso con el famoso oráculo de Delfos. Motivado por el profundo deseo de legitimar su dominio sobre los egipcios y quizá de confirmar las historias de su madre, Alejandro emprendió un peligroso viaje por el desierto. Su objetivo, alcanzar el famoso oráculo de Sigua, buscando que el dios Amón confirmara su linaje divino. La confirmación llegaría en el 331 a.C., cuando los sacerdotes no lo saludaron como faraón, sino como hijo de Amón. Para Alejandro, esto era la prueba definitiva. Su proyecto político ahora tenía un mandato divino: unificar el mundo bajo su gobierno, fusionando las culturas, pero más importante, las religiones. Alejandría no fue un capricho, fue una declaración de intenciones. Estratégicamente ubicada, estaba diseñada para ser la capital de un nuevo tipo de imperio, uno sincrético, es decir, que fusiona y concilia doctrinas distintas y a la vez espiritual, y su primer gran experimento político-religioso fue la creación de un dios, Serapis. La dinastía ptolemaica, heredada de Alejandro en Egipto, necesitaba una deidad que unificara a la élite griega y a la población nativa egipcia. Tomaron al dios egipcio del inframundo, Osiris, y a su toro sagrado, Apis, y los fusionaron con deidades griegas como Hades y Dionisio. El resultado fue Serapis, un dios de estado diseñado en un laboratorio teológico, un acto de ingeniería religiosa para el control político. Para entender el destino, importaron de Babilonia la tecnología, por así decirlo, más avanzada de la época, la astrología caldea. Este sistema originario de Mesopotamia no solo predecía eventos, era una compleja cosmología
que interpretaba el movimiento de los planetas como el lenguaje de los dioses, influyendo directamente en el destino de reyes y naciones. Los astrólogos se convirtieron en asesores clave. La astrología no era un simple horóscopo, era una ciencia cósmica que afirmaba que los planetas, los arcontes o gobernantes, regían el destino. Esta idea de que el alma desciende a través de esferas planetarias que la aprisionan se convertiría en la columna vertebral de la cosmología gnóstica. Mientras la religión oficial y la política se fraudaban en los templos, en los callejones y bibliotecas privadas de Alejandría hervía algo más: la magia de una práctica extendida. Los textos que hoy llamamos los papiros mágicos griegos, una vasta colección de hechizos, himnos y rituales escritos en griego antiguo y demótico, encontrados principalmente en las arenas de Egipto, son grimorios completos de fórmulas para invocar entidades o alcanzar estados superiores de conciencia. Aquí se distinguía entre la goética, magia vulgar, y la teurgia, rituales complejos para purificar el alma y comunicarse con los dioses. Por otro lado, los cultos mistéricos, religiones secretas que requerían una iniciación para revelar sus doctrinas sobre el alma y el más allá, encontraron en Alejandría un terreno fértil para la reinterpretación. El culto de Mitras, una deidad solar persa muy popular entre los soldados romanos, estableció sus comunidades secretas. La adoración a Helios, el sol, y Selene, la luna, no era simple mitología. Para los teurgos y filósofos, eran manifestaciones visibles de principios cósmicos, los regentes del mundo sensible, guardianes de las puertas para las que el alma ascendía y descendía. Estas deidades astrales eran fundamentales. La gnosis fue una inevitable y monstruosa hija de todas estas uniones. No fue una revelación pacífica, fue una conclusión lógica y aterradora basada en la evidencia disponible. Como decía Platón y Plotino, el verdadero Dios es uno, perfecto, trascendente e inmutable. ¿Cómo puede crear este mundo caótico, violento y lleno de sufrimiento? La respuesta gnóstica fue tajante: no lo hizo. Como decían los astrólogos, los 7 planetas gobiernan nuestro destino y nos aprisionan en sus esferas. ¿Son estos los ayudantes de un buen Dios o nuestros carceleros? Los 7 planetas eran los astros visibles a simple vista que parecían moverse a través de las estrellas fijas: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En la cosmología geocéntrica de la época, se creía que cada uno gobernaba una esfera celestial que rodeaba a la Tierra. Para los gnósticos, esta estructura cósmica era una trampa. La respuesta gnóstica fue: son los arcontes, los guardianes de la prisión cósmica. El demiurgo gnóstico, el creador de este mundo, fue la síntesis final, el Dios imperfecto y a menudo celoso del Antiguo Testamento, fusionado con el artesano platónico y los arcontes planetarios de la astrología. La gnosis no era una fe, era un diagnóstico. La humanidad estaba prisionera en un sistema cósmico corrupto y solo un conocimiento secreto y prohibido, la gnosis, podía revelar la ruta de escape. Este universo de diversidad y experimentación personal era, en esencia, incontrolable. Para un imperio romano en crisis que buscaba desesperadamente la estabilidad y la cohesión social, la multiplicidad de cultos y verdades eran una amenaza política. La ortodoxia de una sola fe ofrecía una poderosa herramienta de unificación y control. El poder político y religioso comenzó a exigir uniformidad. La destrucción fue un proceso lento y doloroso. En el 48 a.C., un incendio durante la Guerra Civil de Julio César dañó parte de la biblioteca, pero el golpe mortal vino después. En el 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I, quien hizo del cristianismo la única religión oficial del Imperio Romano, ordenó el cierre de todos los templos paganos.
El patriarca de Alejandría, Teófilo, un líder cristiano conocido por su celo antipagano, aprovechó el decreto para lanzar a una multitud contra el Serapeum, un magnífico templo grecorromano dedicado a Serapis, que albergaba la última gran biblioteca filial de Alejandría. Fue destruido. Con estas destrucciones se perdió un universo de conocimiento del que solo conocemos fragmentos. Se cree que desaparecieron para siempre los diálogos filosóficos de Aristóteles, distintos a sus notas de clase, la historia completa de Babilonia escrita por Berossus, más de 80 de las 120 obras del dramaturgo Sófocles y tratados científicos sobre astronomía, anatomía y matemáticas que retrasaron el progreso humano por siglos. El símbolo final de esta tragedia fue la filósofa neoplatónica Hipatia, una brillante matemática y astrónoma por derecho propio, editora de textos clave como el Almagesto de Ptolomeo. No la mataron solo por ser pagana, la asesinaron porque representaba una autoridad rival al poder del patriarcado. Hipatia no era una simple maestra, era una influyente figura política, consejera del prefecto romano Orestes y la cabeza de la escuela neoplatónica, una filosofía que ofrecía un camino espiritual y una teología tan sofisticada que competía directamente con la cristiana. Acabar con ella no solo fue un acto de fanatismo religioso, fue un calculado asesinato político para eliminar una fuente de poder e influencia intelectual que suponía al control total de la nueva ortodoxia. Conclusiones. Así que, ¿qué fue Alejandría en realidad? No fue solo una ciudad, fue una idea peligrosa. La idea de que todas las verdades, todas las religiones y todas las filosofías podían mirarse a la cara y reconocerse en el otro. Fue la encarnación del sincretismo. Su destrucción, por tanto, tampoco fue un simple acto de guerra o fanatismo, fue la victoria de una idea opuesta, la ortodoxia. La creencia de que solo puede existir una única verdad, un único camino, un único libro. El fantasma de Alejandría nunca nos ha abandonado. Es la eterna batalla que se libra dentro de nuestra civilización y dentro de nosotros mismos, el conflicto entre la biblioteca abierta y el templo cerrado, entre la complejidad del sincretismo y la aparente seguridad del dogma. La historia de Alejandría nos enseña una lección, que el conocimiento es frágil y que las llamas que lo consumen casi siempre son encendidas por el miedo o la duda. Pero las ideas más peligrosas no se escriben en papiros, se transmiten en susurros. El conocimiento de Alejandría no murió, pasó a la clandestinidad, se convirtió en un río subterráneo que alimentó la cábala, el sufismo y la alquimia. Y la fuente de ese río, el primer maestro de este conocimiento prohibido, fue el enigmático Hermes Trismegisto. Pero esa es otra historia que contaremos más adelante. Pues nada amigos, quiero solamente agradecer por acompañarme en este descenso de la historia a los pasillos olvidados del pensamiento. Realmente explorar estas aguas profundas, donde la política, la magia y la fe se entrelazan, requiere una mente abierta y un espíritu valiente. Valoro inmensamente no solo su tiempo, sino su confianza, la confianza para explorar ideas que desafían a la narrativa oficial y que nos invitan a cuestionar.